Buena gente, con un video más. Hemos hablado de destacadas figuras literarias, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Sin embargo, hay figuras que han trascendido, principalmente en temas de existencialismo, nihilismo y en el caso del día de hoy, absurdismo. Hoy vamos a hablar de uno de esos escritores, ensayistas y sobre todo filósofos más destacados en la historia de Francia. Nos referimos a Albert Camus. Bienvenidos. Albert Camus Sintes nace el 7 de noviembre de 1913 en Mondovì, Argelia francesa. Fue un destacado escritor, dramaturgo, periodista y filósofo francés, creador del absurdismo. Se casó 2 veces, con Simone Guille y Francine Faure, con quien tuvo 2 hijos. Su padre, Lucien Camus, murió durante la Primera Guerra Mundial, específicamente en la batalla de Marne, cuando una explosión de una granada pues lo mató. Hay que destacar que luego de esto tuvo que emigrar hacia el distrito de Belcourt, donde fue educado por su abuela materna y también por su tío, Gustave Aucourt. Hay que destacar de que con esta figura del tío, que se convertiría casi en un padre, él aprendería mucho sobre la literatura y sobre la historia, al punto que luego empezaría a estudiar en la Universidad de Argel sobre temas relacionados al área. No obstante, por la tuberculosis que le empezó a dar, tuvo que dejar estos estudios. Luego iniciaría un tiempo una especie de club de teatro donde se trataría de manera aficionada temas que tenían que ver con los trabajadores. Luego fue trascendiendo poco a poco y se convirtió en periodista. De ahí podríamos destacar que fue sacando muchas de sus bases que luego le irían creando los ideales existencialistas y luego inclusive su propia teoría, el absurdismo. Cuando inició como periodista, realizó múltiples viajes por Europa y conoció a Simone Guille, con quien se casó, pero debido a sus constantes viajes, tuvo que terminar la relación y se casaría con Francine Faure en 1940. En 1940 también escribió su obra Bodas, donde narraba todos los viajes que había hecho por Europa. Hay que destacar de que luego se logró trasladar a la capital francesa, nos referimos a París, para trabajar en un periódico conocido como Paris Soir. En este escribiría notas principalmente inspiradas en sus filósofos de ese momento favoritos. Nos referimos a Arthur Schopenhauer y a Friedrich Nietzsche, donde basaba principalmente la corriente nihilista y sobre todo lo que tenía que ver con el pesimismo, al punto de que no veía el sentido racional en la situación de la vida. Para 1945, de hecho de 1945 a 1947, trabajó en un periódico o editorial de carácter clandestina, conocida como Combat, siendo también partícipe de lo que era la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Todo este tiempo le condicionó mucho su situación en Francia, al punto de que muchas veces tuvo que estar ocultado o bajo el trato de refugiado. Con esto iba a cambiar mucho la percepción de el filósofo y también iba a darse un aspecto muy importante, que iba a ser la creación pues, de su teoría, el absurdismo. Su primera novela, En el extranjero, escrita en 1942, junto con el ensayo El mito de Sísifo, fueron un rotundo éxito, además de una adaptación al cine de la obra La peste, que se basaba mucho en los conflictos que se habían dado en el periodo de guerras por parte de los alemanes en Francia. Hay que destacar de que Albert Camus logró trascender hasta la segunda etapa del siglo XX, nos referimos a los años 50. Uno de los aspectos más importantes es debido a que ya había logrado generar su corriente, el absurdismo, que se basa principalmente en que no existe como tal un sentido de la vida. Al no existir un sentido de la vida,
la respuesta inmediata a esta es el absurdo, que al absurdo se le puede llegar de tres maneras. La primera es por medio de su aceptación, es decir, de que como tal no existe un sentido de la vida y el ser humano no es capaz de encontrarlo. El suicidio, que es la teoría que se basa principalmente en que si existe algo, pues habría que verlo ya muerto, o bien habría que valorar si vale la pena vivir esta vida. O también la aceptación por parte de lo metafísico, generalmente basado en la religión. ¿Qué quiere decir esto? Que la religión siempre tiene la solución generalmente a responder a esto. Para eso se basó mucho en el mito de Sísifo. Sísifo es una figura famosa, un rey de Fira, también conocido como Corinto, que tuvo una situación bastante peculiar con el dios Hades, quien en el inframundo, para castigarlo, lo obligaba a subir con una gran piedra hasta la cima de la montaña, y cuando estaba a punto de llegar, la piedra se caía y entonces Sísifo tenía que volver a subir constantemente y de manera cíclica, y pues estar padeciendo esto de manera eterna. Lo mismo pasa pues con la idea de que hay un sentido a la vida. Ese absurdo de estar constantemente buscando un motivo por el cual existir, por el cual nosotros estamos presentes, por el cual creer que hay un sentido de vida, en resumen, pues es lo que nos lleva al absurdo. Que es muy curioso porque esto le generó constantes críticas por parte de grupos marxistas y sobre todo por parte de grupos cristianos, al punto de que se declaró que Albert Camus era una figura atea, y él en parte pues se consideraba ateo, pero era un ateo de carácter liberal. Otras obras destacadas son Cartas a un amigo alemán, donde narra la situación de la guerra, La caída, escrita en 1956, la obra de teatro El estado de sitio, en 1948, El exilio y el reino, escrita en 1957, y informes periodísticos bajo el nombre de Actuels en 1950, 1953 y 1958. En 1954 escribe El verano y para 1957 obtiene el Premio Nobel de Literatura. Un aspecto muy importante sobre Albert Camus era su posición con respecto al nihilismo, ya que éste solamente defendía las partes que se basaban en la justicia y la libertad, lo que le generó constantes cuestionamientos por parte de otro de los filósofos destacados de Francia, Jean-Paul Sartre. Esto específicamente porque Sartre defendía mucho los regímenes de carácter socialista comunista, mientras que Albert Camus era más de corte liberal. Un punto importante también es que Albert Camus pues constantemente destacaba lo que era la visión de la fatalidad de la muerte, el aislamiento del ser humano, buscando pues encontrar un sentido a su vida, que constantemente lo llevaba al bache que él defendía con su corriente del absurdismo de corte existencial, donde en el fondo pues llegar al absurdo muchas veces era llegar al suicidio. Ahora bien, Camus siempre fue defensor de que el ser humano tenía que vivir la vida de tal forma que pudiera pues aprovecharla y que pudiera encontrarle un sentido, en caso de que todos estos mitos y todas estas visiones de carácter religioso no fueran ciertas. Al final de cuentas, solo la persona que perdía la vida podía concebir si tenía un sentido esta vida o si en el más allá pues se daría todo lo que prometen generalmente las visiones religiosas. Albert Camus pues siguió escribiendo libros y obras, pero tuvo que dejar muchas de estas debido a que la tuberculosis regresó. Sin embargo, la desgracia no llegaría por la enfermedad, sino por un accidente automovilístico que lo mataría el 4 de enero de 1960 en la carretera de Ville-Bellerin en Francia. Albert Camus, con su poca vida, pues logró dar bastante para lo que es la sociedad francesa y sobre todo para la sociedad occidental, defendiendo muchas de las corrientes existencialistas, pero sobre todo siendo uno de los partícipes de uno de los aspectos filosóficos más destacados del mundo, el absurdismo. Además de que pudo propiciar mucho de sus bases en lo que serían las culturas modernas de hoy en día, para bien y para mal. Sin más que decir, me despido. Buen día.